¿verdad?, que podemos reunirnos, adorar, bendecir su nombre. La iglesia, ¿verdad? No hay nada que detenga el que podamos adorar, que podamos bendecir al Señor. No importa la circunstancia que estemos viviendo, Él es fiel y Él siempre nos va a librar y sacar de todas las aflicciones, de todos los problemas, de todas las tribulaciones que tengamos. Dice la Escritura que somos más que vencedores, más que vencedores. Cualquier problema que podamos enfrentar, en Cristo tenemos la victoria. Amén. Bien, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el mensaje de esta mañana. Si gusta ahí inclinar su rostro en su casa, que el Señor nos guíe. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos des revelación, sabiduría, entendimiento de tu voluntad, que podamos, Padre Santo, recibir tu palabra hoy. Que los que necesitan oír, Señor, esta palabra, Señor, sus corazones estén listos, preparados. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es aliento, tu palabra es alimento espiritual. Hoy necesitamos ese alimento, Señor, así como día a día, Señor, pues nos sentamos a la mesa a comer los alimentos, Padre. Hoy necesitamos tu palabra. Necesitamos oír tu voz, que es la que nos vivifica. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, el tema de la predicación de hoy, de la conferencia de hoy, es: en tiempos difíciles, cuidado con la lengua. Cuidado con la lengua. Dígale ahí a la persona que tiene al lado: cuida tu lengua, ¿verdad? Mire, cuando usted presiona una fruta, o un limón, o una naranja, o uvas, lo que sea, lo que sale, pues es jugo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cruzando por diferentes pruebas o presiones, o nos sentimos presionados, también salen muchas cosas, a veces buenas, a veces malas. Algo con lo que tenemos que tener cuidado en tiempos de presión, en tiempos de dificultad, es con nuestra lengua. En esta semana, ya ve que están enviando por todos lados videos sobre esta situación de la pandemia. Esta semana es que estaba escuchando un doctor, un médico, que decía que debido al encierro se ha incrementado la violencia en la familia, el abuso a los niños, los golpes entre hermanos, la violencia en el matrimonio, etcétera. Mire, todo comienza con la lengua. Todo comienza con la lengua. Cuando sube la presión a causa del sufrimiento, también sube el uso destructivo de la lengua. Santiago trata este problema en el capítulo 3 de su epístola. Él escribe a la iglesia una iglesia que estaba bajo presión, que estaba viviendo a través de muchas dificultades debido a la persecución. Ese es el contexto en el que escribe Santiago. La iglesia estaba sufriendo, habían sido dispersados en el primer siglo, y pues bueno, muchos habían perdido todo: sus casas, sus trabajos, familiares. Y es ahí cuando estaban en esa situación, es ahí cuando la lengua comenzó a generar muchos problemas. Y Santiago les escribe para corregir este asunto. Pero él comienza hablándole a los maestros de la palabra, ¿verdad? Primero empieza, las escaleras se barren desde arriba. Él empezó con los que se decían maestros de la palabra, porque ellos estaban provocando muchos problemas con sus lenguas en la iglesia. Vemos que en Santiago, acompáñenme al libro de Santiago. Santiago quiere decir Jacobo también. Santiago es el hermano de Jesucristo. Esta epístola está escrita por el hermano de Jesús. Y es una epístola maravillosa, ¿verdad? Es práctica, está comparada con el libro de Proverbios por la sabiduría que da, ¿verdad? Es una sabiduría práctica.
Dice Santiago capítulo 3 verso 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago exhorta, ¿verdad?, a que muchos no se hagan maestros. Santiago se dirige en primer lugar a todos, a los gentiles, a los judíos, al decirles hermanos, ¿verdad? Hermanos. Y el pueblo judío y gentil a través de Cristo se ha unido, se está refiriendo a la familia de Dios. La posición de maestro era una posición de honor, de influencia en la iglesia. Esta posición era remunerada también. Al parecer, debido a la situación económica que estaban sufriendo muchos, debido a la dispersión y a causa de la persecución, algunos anhelaban hacerse maestros sin tener el conocimiento suficiente ni la experiencia. Esto provocaba que estos maestros con sus palabras desviaran al pueblo de Dios, que lastimaran al pueblo de Dios. Mire, el oficio de maestro es un oficio noble, pero muchos no pueden gobernar su lengua. Solo los que pueden gobernar su lengua son aptos para el oficio de maestro de la palabra de Dios. La multiplicación de los malos maestros ha sido la ruina de muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias vemos que están padeciendo porque tienen maestros que no conocen suficiente la palabra de Dios, que ya sienten que pueden hacerlo, pero no conocen la Biblia? No es conveniente hacerse maestro uno mismo. Es la iglesia quien tiene que tomar la iniciativa en el nombramiento de los maestros. En este caso, el maestro tiene el respaldo de toda la iglesia, de la congregación. Si la iglesia se equivoca en el nombramiento de un líder, de un pastor o de un maestro, tiene que tomar la iniciativa de removerlo de su cargo en el caso de que la enseñanza no sea la adecuada. No podemos permitir en la iglesia que alguien esté enseñando lo que él cree o lo que piensa y no esté de acuerdo a las escrituras. La iglesia tiene que ser responsable, los líderes, los pastores tienen que ser responsables. Los dones no nos son dados, incluyendo la enseñanza, para el bienestar propio. No nos son dados para nuestra placer, para nuestra edificación, son dados para la edificación y para el bienestar de la iglesia. Acompáñenme otra vez al versículo 1 del capítulo 3 de Santiago. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira, el maestro de la palabra no debe de nombrarse a sí mismo y también debe de recordar que recibirá mayor crítica. No crea que es fácil estar delante de la gente, ¿verdad?, delante del pueblo de Dios y como maestro de la palabra uno recibe críticas, y si uno está cometiendo errores, pues la crítica es justificable. Santiago se incluye en esto. Recibiremos, él dice, todos recibiremos, los que somos maestros de la palabra. El maestro recibe un juicio más riguroso. Miren, nadie es perfecto. El problema mayor de quien se hace maestro es que presume saber, presume que conoce la palabra de Dios. La ignorancia no es pecado, pero cuando una persona presume que es sabio sin serlo, la condenación que recibe es más dura. La necesidad más grande que tiene la iglesia en estos tiempos, y la necesidad que tenía la iglesia en la dispersión, es de maestros sabios. Los maestros son necesarios, pero pueden hacer mucho daño si no tienen sabiduría de parte de Dios. El dominio de la palabra es un deber para todo maestro de la palabra de Dios. No te puedes poner al frente de nadie, de ningún grupo, si no conoces la palabra de Dios. No necesitas ser un erudito.
No necesitas tener una licenciatura, pero entre más conocimiento tengas, eso puede llevar mucho tiempo. Una cosa es que compartamos la palabra de Dios, eso es una obligación de todos, predicar el evangelio a toda criatura en todas las naciones, pero el oficio de maestro es algo que solo Dios da a determinadas personas que tienen la capacidad y que tienen el conocimiento de Dios. En segundo lugar, vemos que la persona madura no ofende con su boca y puede controlar su cuerpo. Santiago 3, capítulo 3, verso 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Diga ahí en su casa, varón perfecto. No solo se está refiriendo a los hombres, que sí, esta palabra en el griego es varón, se refiere al hombre, pero también se refiere al ser humano. Está hablando del hombre también y puede hablar de la mujer también. Es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muchos ofendemos, ¿verdad? Hacemos tropezar, hacemos caer con lo que decimos. Esto es delicado. Los maestros pueden ofender con la palabra, pueden errar en lo que están diciendo, pueden provocar tropiezo a los oyentes, pueden provocar una caída. Mire, los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, muchas veces se sintieron ofendidos por lo que Jesús enseñaba. Aunque la enseñanza de Jesucristo era correcta, ellos se sintieron ofendidos por esa enseñanza. Los maestros con falta de conocimiento de la palabra pueden caer en errores que ofendan a la audiencia. Es por eso tan delicado que alguien que sube a un púlpito tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la experiencia. Pero no solo ellos, sino que aún los maestros con experiencia, ¿verdad?, y conocimiento, nos podemos equivocar. Es por eso que Santiago se incluye, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. El sentido general de este pasaje deja ver que nadie en la tierra está exento de tropezar o de caer, sea en la enseñanza o sea en la vida cotidiana. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nadie está exento de pecar. Nadie está exento de pecar. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos ofendemos muchas veces. Usted ofende, yo también he ofendido. Todos ofendemos, dice la palabra, muchas veces con la boca. La boca es el tema, la lengua, ¿verdad?, es el tema principal de esta conferencia, porque está generando muchos problemas, y más en estos tiempos difíciles. El versículo 2 dice: porque todos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Si tú no ofendes con la palabra, si no ofendes con tu boca, eres varón perfecto. Eso es lo que dice la palabra. El control de las palabras denota la madurez de la persona. El control de las palabras denota la madurez de la persona. El poder cerrar la boca aún en los momentos de presión o de dificultad para no ofender muestra que la persona ha madurado, que utiliza sus palabras con cuidado. Por el contrario, la persona inmadura ofende con más frecuencia. La palabra nos deja ver claramente: si tú eres una persona madura, vas a controlar tu boca. Si eres una persona inmadura, esto quiere decir que te falta crecimiento espiritual, que te falta madurez en tu vida.
Esto deja ver la condición espiritual. Dice 1 Corintios 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, les dijo, yo no puedo hablarles como espirituales ustedes. ¿Por qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿No andáis como hombres? Celos, contiendas y disensiones. Si en una casa hay celos, hay contiendas, hay disensión, dice la palabra, aún hablando de los cristianos, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, le está hablando a los creyentes. Entre ellos había pleitos, entre ellos había contiendas. Estas son las características de los niños en Cristo, dice la palabra, de creyentes que no están madurando, creyentes que no están creciendo espiritualmente. Y Pablo nos deja ver por qué. Porque no se alimentan, llevan años bebiendo leche espiritual. Os di a beber leche y no vianda, alimento sólido, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Qué comen los niños? ¿Qué comen los bebés? Pues leche, ¿verdad? Lechita. No le puedes dar un bistec a un niño porque no lo puede digerir, todavía no tiene dientes. Hay muchos cristianos que desgraciadamente llevan mucho tiempo en el Evangelio, llevan mucho tiempo en Cristo y no han madurado, y su conducta deja ver eso. No pueden controlar su boca, están hiriendo a todo mundo a su alrededor, a su familia, a su esposa, a sus hijos, y esto deja ver que no hay crecimiento espiritual, o que se ha detenido el crecimiento. Si una persona se la pasa ofendiendo a todo mundo a su alrededor, necesita reconocer que tiene que madurar. Mire, ¿qué pasa si usted riega constantemente una planta, verdad? ¿Qué pasa si usted pues diario le echa agüita a sus plantas? En su casa la planta va a florecer, va a madurar. Si usted tiene un árbol de aguacates, ¿verdad? Pues y constantemente lo riega, pues el árbol va a crecer, va a comenzar a dar fruto. Si usted no está cultivando su vida espiritual diariamente yendo al agua de la palabra de Dios, la palabra de Dios en la escritura figura, hay una figura, ¿verdad?, que es el agua, que figura la palabra de Dios, ¿verdad? Perdón por la redundancia, ¿verdad? El agua, la palabra es alimento, la palabra es agua de vida, que te fortalece interiormente, que te fortalece espiritualmente, que te hace madurar, que te hace crecer. Por eso el Salmo 1 dice que el que medita en la palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que está dando amor, que tiene gozo, que tiene paz en su corazón, que no está contendiendo. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, adulterios, borracheras, todas esas son obras de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Templanza, dominio propio, es un fruto espiritual. Es por eso que es necesario alcanzar la madurez de la que nos habla la palabra. Santiago dice que también el hombre maduro, el hombre perfecto, es capaz de refrenar todo el cuerpo. Esta palabra capaz, dinatos en griego, que tiene el poder para refrenar, que tiene la habilidad para hacerlo, que puede refrenar. Son la gente madura que ha alcanzado esa madurez, que puede refrenar su boca y también su cuerpo. Mire, los pleitos comienzan normalmente por la boca. Comienzan por la boca y después se pasa, ¿verdad?, a las, desgraciadamente,
Algunos pleitos pueden terminar hasta en golpes, ¿verdad? Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta palabra áspera, me puse a analizar, a estudiar esta palabra, es la palabra hebrea esef, que quiere decir dolor, tristeza. La palabra esef, la palabra áspera, la palabra que produce dolor, que produce tristeza. La palabra áspera hace subir la ira. Hay palabras que hieren, palabras que lastiman, que provocan dolor, que provocan tristeza. Si usted está lastimando con sus palabras a otra persona, la otra se va a defender. Si le está causando dolor en su corazón, en su alma, pues ahí va a comenzar, y va a comenzar a subir el furor, la ira. Una persona madura no usa su boca para lastimar o para herir. No usa su boca para lastimar. Santiago le habla a una iglesia que está sufriendo bajo presión. Miren, los tiempos difíciles, tenemos que entender que necesitamos controlar nuestras lenguas. La presión puede hacer que hablemos palabras hirientes, que lastimen a nuestras familias, gritos, maldiciones entre cristianos se da, etcétera, ¿verdad? Y de las palabras, desgraciadamente, lo estamos viendo en el mundo, de las palabras se llega a los golpes, que uno ha visto esas ofensas, ¿verdad? Y hasta en ocasiones puede terminar en tragedia. Estamos viendo el aumento de la violencia ahorita en las casas. Este encierro nos tiene bajo presión de estarnos, ¿verdad? Pues bueno, a veces hay roces, hay enojos con los hijos o con la esposa, y es donde tenemos que controlarnos. La humanidad entera se encuentra bajo mucha presión. ¿En cuántos problemas nos meten la boca? ¿En cuántos problemas? Por ahí dice el dicho, ¿verdad? El pez por la boca, por la boca muere, ¿verdad? La persona madura puede refrenar su lengua y también su cuerpo. Es por eso que necesitamos, si la persona madura puede refrenar su boca y su cuerpo, es necesario concentrarnos en nuestro crecimiento espiritual. Segunda de Timoteo 3:16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir maduro. ¿Qué nos está dejando ver la palabra? Que es la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Su enseñanza, su corrección, su instrucción es lo que nos lleva a esa madurez. No puedes crecer sin el alimento espiritual. Un niño no puede crecer sin alimento. Un árbol no puede crecer sin el agua. Usted no puede madurar sin la palabra de Dios. Mis palabras, dice Jesucristo, dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Con qué estás saciando tu alma? ¿Con qué estás saciando tu corazón? ¿Con qué estás saciando tu vida? No, nada lo va a saciar más que el alimento que el Señor te quiere dar. Los ministerios también establecidos por Dios nos llevan a la madurez. Efesios 4 del 1 al 14 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de llevarlos a la madurez, a los santos. Diga conmigo: soy santo. Dice la Escritura que usted es santo. Si usted ya recibió a Jesucristo, usted ya no es un pecador, es un santo que peca.
Pero delante de Dios usted ha sido lavado, ha sido santificado. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro. Esto nos deja ver que a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Versículo 14. Dios quiere llevarnos a esa estatura. Dios quiere utilizar los ministerios que existen, el de pastor, el de maestro. Si usted nosotros tenemos un instituto bíblico, el cual muchos ya deberían de estar inscritos, dejan pasar el año, y bueno, eso nada más está afectando su crecimiento espiritual, su madurez. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No puede usted madurar solo, irse a un monte, ¿verdad?, a un cerro, y aquí yo y mi Biblia. Así no es. Así Dios no ha diseñado a la iglesia. La iglesia existe para que usted crezca espiritualmente. Los ministerios que Dios ha establecido existen para que usted desarrolle su vida espiritual, para que alcance la estatura del varón perfecto. Esto es la madurez, para que dejemos la infancia espiritual. Si usted no tiene una dieta espiritual constante, no se va a desarrollar espiritual. Si usted no tiene un estudio bíblico entre semana, si usted no se congrega, ahorita no nos podemos congregar, por lo menos a través de las redes, pero tenemos que estar en contacto con la palabra. No podemos conformarnos a permanecer en la infancia espiritual. Pablo tiene que reprender a la iglesia de Corinto. Le dice, ya llevan mucho tiempo ustedes como niños espirituales. Necesitan. Los niños son los que no pueden controlar su boca. Los niños de repente oyes una trifulca y ¿qué pasó, verdad? Yo como pastor, ¿verdad? Hay matrimonios que han llegado y están metidos en pleitos, y mi pregunta siempre es la misma: ¿te estás discipulando? ¿Tienes 1 o 2 estudios bíblicos entre semana? Y la respuesta obvia es no, pastor. Es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo. Sus prioridades son otras y las consecuencias son graves, porque si tú te mantienes en esa posición, en esa infancia espiritual, pues lo que va a suceder es que cuando vengan las pruebas como las que estamos viviendo, tu casa pueda ser arrasada y no tengas el cimiento, el conocimiento suficiente, la palabra de Dios morando en tu vida para poder resistir el embate de las pruebas. Y esto lleva a explotar a muchos. En tercer lugar, vemos que Dios quiere que controles tu lengua. Dios quiere que controles tu lengua. Santiago 3, versículo 3 al 4 dice: aquí nosotros ponemos freno, diga ahí en su casa, freno, en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por el donde el que las quiere gobernar quiere. Santiago nos da 2 ilustraciones en estos versículos: el freno en la boca del caballo y el timón de un barco. 2 cosas pequeñas que tienen control sobre algo grande, como lo es un caballo, como es un barco. Aquí en Cozumel llegan barcos muy grandes. En una ocasión pude ver cómo controlaban el barco. Parecía así como de esos joysticks, de esos que usan los chavos para jugar. Una palanquita nada más así, pequeña, controlando miles de toneladas de acero. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Los 2 sirven para controlar el freno y el timón, para controlar algo grande. La lengua es un miembro pequeño, pero tiene poder
para controlar el cuerpo. Hay ocasiones en que vas a necesitar meter freno si no quieres que se desboque la bestia, ¿verdad? Si no quieres que se desboque el caballo sin freno, si tu boca comienza y de tu boca comienzan a salir palabras hirientes y estás a punto de explotar y todo se comienza a salir de control, tienes que meter freno. Tienes que poner freno en tu boca. La boca sirve para gobernar, para dirigir. Nosotros somos gobernados por palabras, por la palabra de una persona. Así se van a hacer las cosas y así se hacen. Nosotros damos órdenes, esto se va a hacer así y así. Con la boca gobernamos. Con la boca planeamos, organizamos, nos ponemos de acuerdo, dirigimos algún proyecto para llevarlo a cabo. Así como podemos edificar con la boca, también podemos destruir e irnos a la deriva, sin control, como un barco que pierde el control del timón, que alguien dejó el timón y pues el barco está siendo arrastrado por las olas. Dios quiere que tengas el control de tu boca. Esto nos habla de dominio propio, de que te domines. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, no deje que esta tormenta que estamos viviendo, las olas, los embates que estamos sufriendo, te arrastren a la deriva, que pierdas el control de tus palabras. Muchos matrimonios están literalmente siendo arrasados, están en graves problemas porque no están soportando la presión, porque no tienen control de sus bocas. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De aquí no está hablando tardo para hablar de que tú hables lento, ¿verdad? Sino que pienses lo que vas a decir y las consecuencias que puedes sufrir de ellos. Hay matrimonios que se dicen cosas que son hirientes. El marido puede decir, ¿verdad? Pues aquí se acabó y se rompió una taza y ya no aguanto más, en un momento, ¿verdad?, de descontrol. No piensas lo que dices y eso puede afectar a toda tu familia, a tu casa, a tus hijos. Tardo para hablar, tardo para airarse. Muchos son de mecha corta. No aguantan, ¿verdad? Y se encienden así. No piensan en la consecuencia, en la consecuencia de sus palabras. Domina tu lengua. Eso es lo que nos dice la palabra. En cuarto lugar, una lengua soberbia puede destruir. Una lengua soberbia puede destruir. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se jacta de grandes cosas la lengua. Si hay algo que puede encender los ánimos, es la soberbia. Quien se cree que está, pues bueno, que la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Pues que sus palabras solamente están centradas en él. Y pues eso puede provocar contienda. Tú no me vas a hablar así, ¿verdad? ¿Quién te crees tú? ¿No sabes quién soy? Yo soy el Señor de la casa, ¿verdad? Yo soy aquel. La soberbia, dice la palabra, puede traer contiendas. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia, la altivez, la arrogancia concibe contienda, pleito, enojos, iras. La soberbia detona la contienda.
Si tú te sientes superior a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, esto traerá contienda en tu casa. No podemos permitir que la soberbia o la arrogancia, ¿verdad? La soberbia o la arrogancia en nuestras vidas. Mire, la soberbia, el problema es que es como el mal aliento. El único que no se da cuenta que lo tienes, eres tú. Todos los demás se dan cuenta de tu soberbia, de tu mal aliento espiritual. Si la soberbia trae contienda, lo contrario es que la humildad trae paz, trae unidad. Si tú analizas tus palabras, ¿verdad? Cuando estás contendiendo, normalmente todo está centrado en ti. A lo que a ti te molesta, a lo que a ti te afecta, a tus planes, a tus ideas, cómo deben de ser las cosas. Yo. No nos gusta que nos humillen. A nadie le gusta. Pero la realidad es que si continúa la soberbia en nuestros corazones, esto puede traer contienda, palabras hirientes. Yo no te necesito, ¿verdad? Pues, puedo vivir sin ti. Palabras que lastiman. Jesús fue humilde, hermanos. Jesús es humilde. La palabra nos manda andar en humildad, mantener la humildad en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Dice Efesios 4, capítulo 4, verso del 1 al 3: yo pues preso en el Señor. Pablo estaba preso. Dice: os ruego que andéis como es digno, que caminemos. Esta palabra griega paripateo, andar, como andamos en la vida, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nos dice cómo: con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo debemos de andar? Dice la palabra: con toda humildad, con toda mansedumbre. Un caballo mansito, ¿verdad? Es un caballo que le dices por acá y lo hace. Y le jalas el freno y dice por acá, y ahí va el caballito, porque es un caballo manso. ¿Quién se quiere subir un caballo rebelde, verdad? Y así son muchos. La esposa rebelde, ¿verdad? Y no se quiere, está contendiendo. O el esposo, ¿verdad? Macho mexicano. Y aquí mis chicharrones truenan, y aquí se hace lo que yo digo, y todos entra el papá y todos a temblar. Es un error. Dios nos manda a ser humildes. Jesucristo nos mostró la humildad. Dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La humildad, la mansedumbre, lo que hacen es traer paz, traen paz en la iglesia. Si alguien comienza con un brote de soberbia, empieza a despotricar con su boca, empieza a hablar mal de todos, a menospreciar: yo soy mejor que el pastor, ven nada más el pastor, hasta se traba cuando habla o lo que sea, ¿verdad? Y eso trae contienda y comienza a contaminar y comienza a dividir la iglesia y comienza a generar problemas. Y Dios quiere que seamos mansos, humildes, para mantener la unidad. La palabra nos dice: andad en unidad. ¿Quieres mantener la unidad en tu familia en estos tiempos difíciles? Sé humilde con tu esposa. Sé humilde, hijos sean humildes con sus padres. Sean como esos caballitos mansos, ¿verdad? Sí, papá. Haz tu cama. Sí, papá. No a la tercera ni a la quinta. Con la boca podemos hablar con soberbia, nos podemos jactar, o podemos hablar con humildad y mansedumbre. Jesús es el máximo ejemplo de humildad que encontramos en la Escritura. Él, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, el Creador del universo. Fíjense lo que dice Filipenses 2 del 5 al 8: haya pues, o sea, que esto exista en ti, en vosotros,
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no sé en qué posición te encuentres, si eres el gerente de una empresa o el CEO de una empresa importante, lo que sea, la posición que tengas, ¿verdad? No podemos aferrarnos a nuestras posiciones, a nuestros títulos. Jesús no lo hizo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue humilde, se humilló a tal punto que fue a la cruz a morir por ti. Y lo vemos, ¿verdad? Antes de morir, con Poncio Pilato, acusándolos injustamente, ofendiendo al Hijo de Dios. ¿Y Jesús qué hizo? Manso y humilde. No respondió todo lo que le dijeron, todas las agresiones, todos los golpes, las bofetadas, le desgarraron la piel, y el Hijo de Dios se mantuvo callado, humilde, sirviendo a la humanidad, dando su vida por ti para cargar tu pecado, para pagar el precio de tu pecado. Jesús, ¿verdad?, es el ejemplo más grande que hay de humildad, y al que es humilde Dios lo exalta. Necesitamos ser humildes en nuestros hogares, en estos momentos difíciles, en tu matrimonio. Sé tú el siervo, sé tú el que sirva a todos, ¿verdad? No tomemos una posición equivocada. Dios y Jesucristo vino a servir, nosotros también tenemos que hacerlo. Necesitamos reconocer también nuestros errores, en humildad, pedir perdón. Si hemos ofendido, si hemos fallado, todos ofendemos, acuérdense, todos fallamos, pero necesitamos ser humildes para pedir perdón. Dios siempre bendice a los humildes. Dice Santiago 4, 6 al 7, pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Con nuestras palabras también le podemos dar lugar al enemigo para que haga daño a nuestras vidas, para que, acuérdese que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Dice la palabra: no le des lugar al diablo. Más abajo, ya no nos da tiempo, ¿verdad? La transmisión se corta en 5 minutos, pero con nuestras bocas podemos abrirle la puerta al enemigo para que haga un daño en nuestros hogares, en nuestros hijos, y puede ser hasta irreparable. Controlemos nuestra lengua, seamos coherentes. Si somos hijos de Dios, no puede salir de nuestra boca agua dulce y amarga, agua dulce o salada. Una fuente no echa agua dulce ni echa agua salada. De nuestra boca no puede salir bendición, alabamos a Dios, y maldecir a los hombres. Esto no puede ser, dice la palabra. Tenemos que ser congruentes en nuestras vidas. Bien, vamos a concluir con nuestro tema de hoy. Yo le voy a pedir que ahí en su lugar incline su rostro para orar y pedirle al Señor que guíe nuestras vidas. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy queremos pedir perdón si te hemos fallado, si hemos ofendido, si hemos lastimado con nuestras bocas, si esta presión está haciendo que muchos comiencen a herir a sus esposas, a sus hijos. Yo te pido que traigas al arrepentimiento, que reconozcamos, Señor, también que tenemos que crecer, que tenemos que madurar. Una persona que madura en Cristo no hiere con su boca, es capaz de refrenar su boca, es capaz de refrenar su cuerpo también. Y si a ti te han herido,
en tu corazón con palabras que han lastimado tu alma, también perdona. Jesucristo te perdonó a ti. Él llevó tus pecados en la cruz. Él perdonó a los que lo ofendieron. No te guardes ese rencor, no guardes ese veneno. Hay palabras que son venenosas, que inyectan veneno a nuestras almas, y que si tú, el único antídoto que existe es el perdón de Dios. A lo mejor sufres la consecuencia de ese daño, pero vas a ser libre. Vas a ser libre. Dios quiere liberarte de la amargura. Dios quiere liberarte del resentimiento. Dios quiere que perdones, que los dos tengan la humildad de perdonarse. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol. Reconcíliense antes de que el sol se meta. No permitan que eso continúe. Que en su casa haya paz, que en su casa haya armonía. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, que edifica, que fortalece nuestras vidas, que nos guía, que nos instruye, ¿verdad? Bien, dice Éxodo 25 del 1 al 8: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. La ofrenda se la damos al Señor. Es el Señor el que pide la ofrenda a su pueblo. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul. Da una lista de diferentes cosas que se requerían para la construcción del tabernáculo: piedras preciosas, aceite de la unción, piedras de engaste. Y dice el versículo 8: y harán santuario para mí y habitaré entre ellos, en medio de ellos. Nosotros como iglesia de Vida Nueva, el 1 de julio ya pactamos con los dueños del local nuevo que estamos, ¿verdad?, a punto de entrar. Nuestra entrada será el 1 de julio. Todavía hay muchas cosas que necesitamos comprar: sillas, pintura, proyectores, requiere aire acondicionado también el lugar. Tiene mucha ventilación, pero requiere aire acondicionado, ventiladores, mesas, etcétera. Sus ofrendas son para la edificación de la obra de Dios, de esta obra que Dios está levantando en Vida Nueva. Requerimos todavía, ¿verdad? Sabemos que Dios enviará la provisión suficiente para acondicionar este lugar y para que nos podamos congregar como iglesia y muchos puedan conocer al Señor Jesucristo en este lugar. Edifiquemos juntos este lugar, hermanos. Ya estamos, ¿verdad?, por entrar. Hemos estado varios años congregándonos en el Cinépolis de Puerto Cancún, pero ya cuando termine este asunto de la cuarentena, nos vamos a congregar directamente en este nuevo lugar. Así es que vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar para que Dios bendiga esta ofrenda que usted le da al Señor para la edificación de su obra. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por cada ofrenda, Señor, que tu pueblo deposita para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, envía todo lo que requiere este lugar. Sabemos que tú eres fiel, que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a cada dador alegre, y aun a los que no pueden dar en este momento, bendícelos para que puedan dar y para que puedan ver el milagro de la multiplicación. Porque tú multiplicas el que das, Señor. Tú multiplicas así como lo hiciste con los panes y los peces. Señor, tú multiplicas el alimento, nuestra provisión, para que continuemos siendo usados para tu obra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les recuerdo que los datos de la cuenta de Vida Nueva Cancún se encuentran en el Facebook. Ahí están los números de cuenta. Usted puede hacer una transferencia o puede depositarlo en un Oxxo.
Y bueno, pues con esto concluimos nuestro servicio, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les dé paz en sus hogares, que tengan una excelente tarde en el nombre de Jesucristo. Amén.